Y como, bueno, muchas veces los criadores, el agua de bebida respecto al agua de bebida, no tienen muy claro que forme parte de la alimentación, ¿de acuerdo? Pero es el componente prácticamente o posiblemente más importante dentro de la alimentación, la hidratación, ¿de acuerdo? Muchas veces los criadores, no, lo que hacemos es, nos preocupamos por comprar la mezcla de semillas más cara, las pastas más caras, o buscar la mezcla de semillas que sea más limpia, que sea más fresca, pero despreocupamos una parte muy importante que posiblemente sea el 30% de la alimentación, que es el agua de bebida, ¿no? El agua de bebida eh, Sí, es el principal vehículo de enfermedades dentro de un aviario deportivo, ¿de acuerdo? Eh, y si os fijáis, en el fondo de la diapositiva tenemos una pequeña tabla donde hablamos de los principales microorganismos que se transmiten entre pájaros por medio del agua, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí como veis, pues tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos hongos, bacterias de varios tipos, que seguro que todos los criadores que estáis aquí en la charla las conocéis, porque muchas de ellas producen graves problemas en los primeros días de vida de los pichones, produciendo una elevada mortalidad de pichones. Entre ellas, pues seguro que conocéis la Escherichia coli, seguro que conocéis Campylobacter, seguro que conocéis la Salmonella, pero bueno, tenemos otras, tenemos Shigella, tenemos Enterobacter, tenemos Legionella, que además también puede ser una zoonosis, puede transmitirse al propio criador, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos virus, sí que es una realidad que en ornitología deportiva el tema de virus transmitidos a través del agua no están demasiado estudiados, pero sí que sabemos por otras especies, ganadería principalmente, gallinas, pollos de engorde, que bueno, que el agua de bebida suele ser transmisora o suele dar lugar a infecciones por adenovirus, enterovirus y rotavirus. Tenemos parásitos muy conocidos dentro de la ornitología deportiva porque producen problemas graves, entre ellos pues, pueden ser protozoos como las giardias o como las tricomonas, ¿de acuerdo? ¿Quién no ha tenido un brote de tricomonas en un aviario? Raro el criador que no los ha tenido. Se transmiten por el agua de bebida, por el agua del baño, ¿vale? Isosporas, coccidiosis digestivas, coccidiosis sanguíneas, Cryptosporidium, que es otro tipo de coccidio típico también de aves y reptiles, o, por ejemplo, gusanos planos y gusanos redondos, ¿de acuerdo? Se pueden transmitir también a través del agua de vida. Y, como no, los famosos hongos, las famosas levaduras, Cándida, Penicillium, que aprovechan el agua de bebida que pueda estar contaminada o que pueda haber materia orgánica en suspensión o en los bordes de los bebederos para, ya que tienen materia orgánica y húmeda, proliferar y entonces evidentemente nuestros cardenalitos a la hora de beber ese agua pues están ingiriendo pues esas levaduras, ¿de acuerdo? Una de las premisas del agua de bebida es que debe ser incolora, es decir, no tiene que tener color ninguno, tiene que ser transparente, tiene que ser inodora, no tiene que oler, no tiene que tener olores y tiene que ser insípida, no tiene que tener sabor a nada, ¿de acuerdo? Y esa es una de las características o tres características que tiene que cumplir el agua de bebida sí o sí. Y para ello, pues bueno, ¿cómo conseguimos o cómo el criador puede conseguir eso? Pues evidentemente cambiando el agua a diario. Mi experiencia con aviarios, con mi propio aviario, es que la salud de los individuos del aviario, la salud de los pájaros, la salud del cardenalito de Venezuela y del aviario en conjunto mejora drásticamente cambiando el agua. Los cambios son radicales, de cambiar el agua cada 2 días, cada 3 días, como hacen algunos criadores, a cambiar el agua diario y mantener una buena agua o un agua de calidad en los bebederos, ¿de acuerdo? Eh, eh, una, el cambiar el agua diario también nos va a evitar en muchas ocasiones que pueda aparecer biofilm, ¿de acuerdo? Y que pueda aparecer verdil. El biofilm, si os fijáis en la diapositiva, en el fondo, la mano derecha, tenemos ahí una tubería de un depósito de agua, ¿de acuerdo? Si veis en la luz del tubo, ahí hay una proliferación viscosa, amarillenta, como un moco extraño. Eso es biofilm. El biofilm es
pues bueno, como sabéis, el agua tiene en suspensión partículas, ¿de acuerdo? Esas partículas acaban por densidad posándose en los bordes de las instalaciones o en los vertederos y da lugar a que puedan proliferar determinadas bacterias, ¿de acuerdo? E incluso determinadas cianobacterias, hay materia orgánica, entonces pueda aparecer el verdín. Evidentemente, estas dos cosas van a dar lugar a que esa agua no sea de calidad y que podamos transmitir enfermedades con mayor frecuencia a los cardenalitos, ¿de acuerdo? Yo nunca me canso de decirlo a los criadores, cambiar el agua diario, cambiar el agua diario y volver a cambiar el agua diario. Sí que es una realidad que algunas veces, en algunas ocasiones, pues no puedes, o en los aviarios deportivos no se puede cambiar el agua a diario, pues por trabajo, porque el criador se va de vacaciones, por el motivo que sea. Y entonces en esos casos, yo siempre mi recomendación es utilizar o acidificantes o higienizantes o incluso ambos o incluso cambiando el agua diario, también utilizarlos. Me explico, porque sé que es un poco lioso, ¿de acuerdo? El agua podemos higienizarla, podemos mantenerla en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Utilizando, por un lado, acidificantes. Los acidificantes suelen ser mezclas de ácidos, ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos, sales de ácidos, ácido propiónico, ácido fórmico, ácido láctico, ácido butírico, que lo que hacen es bajar el pH del agua, ¿de acuerdo? Generalmente el agua hablo de España porque es lo que conozco, ¿de acuerdo? Pero generalmente el agua del grifo que consumimos en España suele estar entre el 7, 7,5, 8, 8,5, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos con los acidificantes es bajar el pH del agua, mantener, lo ideal es conseguir un pH del 6, 6,5, para que ese agua, al tener un pH ácido, si hay alguna bacteria, alguna levadura en suspensión, la estemos eliminando o estemos controlándola. Y además, si los pájaros o los cardenalitos ingieren ese agua con ese pH un poco más bajo de un pH neutro, lo que hacemos es acidificar el buche, acidificar el tubo digestivo, proventrículo, molleja, actuando o facilitando la acción prebiótica, facilitando la degradación mediante enzimas digestivas del alimento, ¿de acuerdo? Pues esto lo conseguimos mediante los ácidos. Y conseguimos también mantener el agua de bebida pues, un par de días estable, 3 días, algunos acidificantes hasta 4 y 5 días en perfectas condiciones, ¿vale? Para evitar que pueda darnos problemas. Otras opciones, si no se quieren utilizar acidificantes, es utilizar desinfectantes, ¿de acuerdo? Como desinfectantes más habituales, lo que se suele utilizar para higienizar el agua de bebida es o bien la clorhexidina o el peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Sobre todo el peróxido de hidrógeno se utiliza mucho en ganadería, se utiliza para mantener las instalaciones de depósitos y demás limpios, de depósitos del agua, evidentemente. Y bueno, en el caso de la clorhexidina, pues generalmente se suelen utilizar diluciones o concentraciones de 0,5 por ciento, 2-3 mililitros, ¿vale? O en el caso del peróxido de hidrógeno, que sería el agua oxigenada que conocemos, ¿vale? De 10 volúmenes, 3%, pues unos 5 mililitros por litro. Recientemente se está utilizando con muy buenos resultados. Yo llevo ya un par de años haciendo pruebas con el ácido hipocloroso, de acuerdo, que es muy parecido al hipoclorito sódico, es decir, a la lejía convencional que conocemos, que como todos sabéis, pues bueno, se utiliza también para potabilizar y para higienizar el agua, ¿de acuerdo?, de bebida. Y bueno, el ácido hipocloroso también da buenos resultados a la hora de higienizar el agua de bebida. Y como seguro que tenéis la necesidad de saber qué hago yo, bueno, yo cambio el agua diario todos los días, es decir, el agua de bebida la cambio todos los días, pero aún así acidifico e higienizo el agua, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que hago es un ciclo semanal, ¿vale? De 2-3 días por semana acidifico el agua, ¿vale? Utilizo agua de grifo, a la que añado una combinación de ácidos,
bajando el pH o dejando el pH entre 6 y 6,5, ¿vale? Luego, 2-3 días por semana añado o bien peróxido de hidrógeno o clorhexidina o ácido hipocloroso, que lo que hago es alternarlos, no todas las semanas utilizo el mismo. Por ejemplo, si la semana pasada utilicé clorhexidina, esta semana utilizo el peróxido de hidrógeno. Y la semana que viene, pues utilizo el ácido hipocloroso, ¿de acuerdo? Y luego, pues, los 2 últimos de la semana, que sí que siempre son iguales, utilizo ahí un aceite esencial o una combinación de aceites esenciales de orégano y eucalipto, pero bueno, para que ejerza otras funciones, no tanto como higienizante del agua, sino más bien para que ejerza una función de prevención a nivel digestivo de determinadas enfermedades. Y luego, si queréis, podemos comer, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, serían 2-3 días por semana acidificante, 2-3 días por semana un desinfectante,